no se puede construir justicia en un país donde la tierra solo pertenece a unos pocos. En esta oportunidad presentaremos junto a mis compañeros nuestro ensayo titulado La reforma agraria y sus impactos en el Perú. Para entrar en contexto, las haciendas extensas en el Perú fueron resultado de procesos de concentración de tierras desde los tiempos de la colonia, cuando los terratenientes españoles obtuvieron tierras que antes fueron administradas por la población indígena. Desde ese tiempo y después de tantos periodos de gobierno, es recién en el año 1969 que se da el decreto ley 17716, la cual es titulada Ley de Reforma Agraria, otorgado gracias al general Juan Velasco Alvarado, el cual tenía el objetivo de devolver las tierras a manos de los campesinos, los cuales habían sido tomados a la fuerza por los hacendados de esa época. Entonces, con ello en mente nos preguntamos, ¿la reforma agraria realmente benefició en el ámbito político, social y económico? En especial nosotros consideramos que en cierta parte sí. Centrémonos en el ámbito social. Fue beneficiosa porque permitió que muchos campesinos accedieran a sus tierras como propietarios de los cuales habían sido despojados, desterrados y tomados como esclavos para darles un pésimo estilo de vida. Entonces, con la reforma agraria se benefició en el reconocimiento de la titularidad de la propiedad. Seguidamente vemos en el ámbito social que al campesino pues se le comienza a dar un mayor reconocimiento en el tema de su dignidad, ya que ellos pues venían de una época donde eran olvidados netamente por sus autoridades, por sus gobernantes, que solo buscaban el interés económico de ellos mismos. Entonces, ya con esta nueva ley de lo que es la reforma agraria, el campesino pues dejó de ser visto netamente como la mano obrera, porque muchas veces ellos venían de una época donde eran esclavizados, eran explotados moralmente, eran excluidos de, de temas como por ejemplo la educación, salud, e incluso los niños de esa época pues eran obligados a laborar desde muy pequeños, dejándolos sin efecto a lo que es acceso a la educación, acceso pues a desarrollarse como niños que eran en ese entonces. Pero ya con esta nueva ley, el campesino pasó a a gozar de mayores beneficios, de mayores derechos como ciudadano. Y entonces, pues, desde mi punto de vista, esta reforma, este modelo sí tuvo beneficios en el ámbito social porque permitió al humilde campesino comenzar a tener mayores oportunidades en un mundo que era pues netamente ante ellos difícil en esa época. Bueno, por otro lado, en el ámbito económico, una de las grandes principales consecuencias no beneficiosas fue la caída en la producción agrícola. Esto se debió a la creación de empresas de propiedad social, los cuales los mismos trabajadores son los propietarios, es decir, los campesinos de las haciendas que fueron expropiadas y reorganizadas rápidamente. Pero los campesinos no contaban con una experiencia o un estudio básico para la administración agrícola o manejo económico del mercado laboral, ni tampoco con la organización de contratos y recursos que sean necesarios, lo que también ocasionó muchos problemas de administración, ¿no? Y producción en varias cooperativas, ¿no? Agrarias, ya que no se sostuvo en cuenta
la sostenibilidad económica a lo largo del plazo, afectando así la economía del país en sus ingresos. Asimismo, se puede destacar como un aspecto político positivo, digámoslo así, la mayor intervención del Estado a favor de los sectores más marginados, los cuales durante mucho tiempo habían sido excluidos y asimismo poco valorados. A pesar de su importante aporte en la economía y asimismo al desarrollo del país. En ese contexto, entonces, a través de la reforma agraria, el gobierno buscó reducir las desigualdades sociales que existían entre los grandes propietarios de tierras y los campesinos. Para lograrlo, pues, se implementó medidas orientadas en sí a hacer justicia social, digámoslo así, como la redistribución de tierras, la limitación en sí del poder de los hacendados y la incorporación de los campesinos a la vida política, asimismo a la vida económica y a la vida social del país. De esta manera, pues, los campesinos dejaron de ser únicamente la mano de obra y pasaron a ser considerados actores importantes dentro de la sociedad de nuestro país, en el Perú. Además, comenzaron a tener mayor participación, eso sí, y reconocimiento dentro del Estado. Como resultado de ello, pues estas acciones generaron un mayor apoyo e identificación por parte de la población campesina hacia el gobierno. Esto se debe ya que por primera vez en sí muchos de ellos sintieron que el Estado realmente tomaba en cuenta las necesidades de aquellos campesinos, defendía sus derechos y asimismo buscaba mejores condiciones de vida, donde no se les vio, más bien dicho, una vulnerabilidad que había antes, sino que ahora sí las condiciones de vida iban a ser mucho más mejor. Sin embargo, también se generó una gran inestabilidad política y social, ya que muchas de las medidas aplicadas durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado no fueron sostenibles con el pasar de los años, aunque el inicio de la reforma agraria fue vista como una gran oportunidad para mejorar las condiciones de vida de miles de campesinos que durante mucho tiempo habían vivido con desigualdad y pobreza. Con el tiempo empezaron a aparecer diversos problemas económicos y administrativos. Muchas haciendas fueron entregadas a cooperativas campesinas, pero en varios casos no existió una adecuada organización ni suficiente apoyo técnico y económico por parte del Estado, lo que provocó una disminución en la producción agrícola y afectó seriamente a la economía del país. Además, la crisis económica que atravesó el Perú en esos años generó descontento entre la población y el gobierno debido al aumento de la inflación, el desempleo y la escasez. Decisiones tomadas durante la reforma. A pesar de ello, es importante reconocer que la reforma agraria representó un cambio histórico en el Perú, porque buscó terminar con el poder de las grandes terratenientes y darle mejor protagonismo a los campesinos, quienes por muchos años habían sido excluidos y explotados. En conclusión, la reforma agraria fue un proceso complejo que tuvo aspectos positivos y negativos. Por un lado, permitió reducir ciertas desigualdades sociales y mejorar las oportunidades de muchos campesinos, pero por otro lado, también trajo dificultades económicas y conflictos políticos que afectaron al país durante varios años, más allá de considerarla únicamente un éxito o un fracaso. Se puede entender como un intento de transformar profundamente la estructura social y económica del país. Sus resultados demostraron que los cambios tan grandes en una sociedad necesitan una mejor planificación, organización y estabilidad para poder beneficiar realmente a toda la población y mantener un equilibrio en los diferentes ámbitos del país. Gracias.